Hola a todos, buenos días, buenas tardes de Madrid. Mi nombre es Roberto Rojas, analista de Prime. Como siempre, les agradezco su asistencia a este webinar de apertura de mercado americano. Hoy lunes, día 10 de agosto, primer lunes, semana posterior a la publicación de NFP. Conocimos el pasado viernes, dato que, como hablamos en el informe de mercado la semana pasada, del viernes pasado, fue mucho peor de lo esperado y que, bueno, que obviamente va a tener consecuencias en los mercados financieros, pero este miércoles no tenemos tregua. Este miércoles, además de ser el eclipse, que en España es noticia continuamente, el miércoles tendremos otro dato que podrá eclipsar, y nunca mejor dicho, los mercados, que puede ser el dato del IPC de Estados Unidos del próximo miércoles, ¿vale? Como siempre, me gusta comenzar con un resumen del informe de mercado, hablando un poco general de la situación, y luego pasaremos a MetaTrader. Como comentaba, el NFP cambia las expectativas sobre la Reserva Federal, mientras Hormuz vuelve a introducir presión sobre el petróleo. La semana pasada hablábamos de que se había llegado prácticamente a un acuerdo entre Irán y Omán para bueno, el estrecho de Hormuz, para el tránsito, pero parece ser que finalmente no se está reabriendo como se tendría que reabrir, ¿vale? Eh, Hormuz vuelve a complicarse. Es el gran protagonista probablemente este año. La palabra es Hormuz, la protagonista de los mercados financieros, y las expectativas de una rápida normalización del tráfico por el estrecho de Hormuz se han deteriorado durante el fin de semana. Irán ha endurecido sus condiciones, vinculando la reapertura a exigencias políticas de gran calado, ¿vale? Y bueno, pues eran exigencias de tanto militares, económicas y compensaciones por los daños ocasionados durante el conflicto, ¿vale? Pide que ya tengas un fin de amenazas militares y retirada de fuerzas estadounidenses de la región, obviamente, y económicas, levantamiento del bloqueo naval, sanciones y liberación de activos iraníes congelados. Durante el fin de semana se han producido nuevos incidentes marítimos, incluido un presunto ataque con misil a un buque de Emiratos Árabes Unidos y posibles restricciones del Parlamento iraní a buques de países hostiles. Mantienen elevada la percepción de riesgo. La cuestión ya no es solo la ruta alternativa, sino quién controla Hormuz y en qué condiciones políticas. Por tanto, conviene hablar de reapertura potencial y condicionada y no de una normalización efectiva del estrecho. Esto obviamente tiene una consecuencia en el petróleo, en las materias primas. El petróleo, de hecho, esta semana recupera parte de la prima de geopolítica de riesgo que estaba teniendo. Esta mañana, cuando hicimos el informe, cotizaba en torno a $84,50, subiendo un 1,11%, y el West Texas se acercaba otra vez al nivel de $60 por barril. Es cierto que el mercado no descuenta un cierre absoluto de Hormuz, sino navegación restringida con elevada incertidumbre. Y la incertidumbre pues trae volatilidad y en este caso, incertidumbre en torno a Hormuz eleva los precios por la prima de riesgo geopolítico. El Brent es cierto que sigue muy lejos de los niveles superiores a $100 del pico de conflicto, pero hay presión sobre ello. Por el otro lado, el gran beneficiado está siendo el oro. El oro esta mañana subía ligeramente un 0,18%, manteniendo niveles, bueno, que no hemos visto durante los últimos meses. Como vimos el viernes ya, la semana pasada, después del FB, pues subió con mucha fuerza. Y obviamente el oro ha roto las resistencias que hemos hablado, luego veremos en MetaTrader, y se está enfrentando a una nueva resistencia, pero ya consolidando niveles. El oro se beneficia simultáneamente de la incertidumbre geopolítica y de las expectativas de una Reserva Federal menos restrictiva tras el NFP, ¿vale? El IPC del miércoles será su próximo gran catalizador y un dato macroeconómico clave. Y ahora, pues vamos a hablar de el NFP, ¿vale? Y es que el NFP, como hablamos el otro día, ha afectado mucho a los mercados, porque es un NFP muy mal. No solamente ha sido negativo en el mes de julio, destruyendo en 3.000 empleos frente a los 80.000 que se esperaban, sino que hemos tenido revisiones a la baja bastante importantes en los últimos meses. En mayo, corregido de 172 a 129.000, y de junio de 57.000 a apenas 20.000, ¿vale? El mercado laboral ya va debilitándose más tiempo y con mayor intensidad de lo que reflejaban las estadísticas iniciales. Y el euro dólar cotiza en 1,15 y el dólar yen en 1,150, en 158, ¿vale? Está otra vez recuperando. El índice del dólar esta mañana recuperaba parte de terreno perdido, prácticamente no, pero recuperaba parte de terreno perdido.
cotizando todavía por debajo del nivel psicológico de los 100, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede con este NFP, con este mandato de empleo? Pues lo que hace es enfriar completamente, enfría muchísimo las expectativas de política hawkish por parte de la Reserva Federal, posible sube tipo de interés en las próximas reuniones de septiembre, y obviamente esto pues al dólar le ha perjudicado, pero al oro, con esa correlación negativa que se caracteriza en los últimos, bueno, por norma general, le ha beneficiado, ¿vale? Por lo tanto, el IPC de este miércoles será muy importante porque recordemos que el dato del IPC del mes pasado, de junio, como que conocimos el mes de julio, fue mejor de lo esperado. Pero es cierto que durante el mes de junio la presión en el barril de petróleo bajó muchísimo. Bajamos, bueno, ahí lo veremos meter ayer, hemos pasado de estar por encima de los $100 a estar por niveles cercanos o por debajo incluso de antes del comienzo del conflicto. Entonces, obviamente, la bajada del coste energético pues benefició a la inflación. Pero es que durante el mes de julio hemos tenido otra vez picos de petróleo, de subidas de petróleo. Entonces, esto pues, puede provocar nuevos picos de inflación. Entonces, claro, una inflación muy alta, o más alta de lo esperado, podría poner a la Reserva Federal en una tesitura que no le gusta nada, que no es para nada cómoda, que sería con destrucción de empleo y con inflación elevando, creciendo. Entonces, pero si por el contrario el dato del IPC es mejor de lo esperado o en consecuencia de lo esperado, pues bueno, pues podría dar alas a la Reserva Federal a tomar una postura realmente menos restrictiva, ¿vale? Entonces, bueno, veremos qué es lo que sucede. La renta variable, por su parte, el viernes, como vemos aquí, se vio bastante beneficiada. Lo hablamos en el informe de mercado del viernes. Las empresas, por norma general, no les gusta que suba los tipos de interés porque su deuda es más cara, ¿vale? Entonces, obviamente, que se enfríe la expectativa de subir tipo de interés por parte de la Reserva Federal y que encima el dólar se vea perjudicado y pierda un poco, por así decirlo, el terreno, beneficia a las exportaciones, ¿vale? Les hace más fuertes para exportar, porque es más barato comprar sus productos, y luego también que la deuda, pues, no se dispare. De hecho, bueno, vemos que el que lideró fue el Nasdaq, y es decir, las empresas tecnológicas que suelen tener grandes estructuras de deuda, y el resto de que son las pequeñas y medianas empresas que obviamente están en deuda para crecer, ¿vale? El 86% de las compañías del S&P que han publicado resultados han superado estimaciones. Esto es importantísimo. La tecnología lideró, pero la amplitud fue notable. El Russell 2000 ganó más de 1%. Hoy lunes tenemos una mayor cautela. Hemos visto que, bueno, estaba prácticamente plano, subía, o el Dow Jones bajaba ligeramente, prácticamente plano, el Standard Poor's subía ligeramente, prácticamente plano, y el que más subía con un poquito más fuerza es el futuro del Nasdaq. Por tanto, el mercado, después de la alegría, por así decirlo, del mandato de empleo, que vemos que es un poco contradictorio. Destruyes empleo, pero el mercado se lo toman a positivo. Y esto es bueno, pues son las contradicciones del mercado. Y esto es porque, bueno, pues simplemente tiene que ver con los tipos de interés y la Reserva Federal. Pero ahora entramos en modo cautela a esperar a ver qué pasa con el IPC el próximo miércoles. Asia Europa, divergencia clara en el arranque semanal. Asia, pues ha cerrado bastante positivo. Nikkei liderando con 2,22%, y China subiendo más de un 1%, y el Kospi coreano 0,65%. Kospi sabemos que últimamente cae con más fuerza de la que sube, pero bueno, vemos que se ha cerrado un lunes bastante positivo después del IFP en Estados Unidos. Por su parte, en Europa tenemos consolidación con dudas, ¿vale? Europa, tenemos el FTSE, el CAC y el IBEX cedían entre el 0,13 y 0,23%, mientras que el DAX cotizaba prácticamente pleno. Por tanto, el repunte del crudo elimina el viento de cola que impulsó las bolsas europeas la semana pasada. Europa muestra mayor sensibilidad a los precios energéticos. Si hablamos de criptomonedas, Bitcoin consolida por encima de $65.000, y esto es importante, ¿vale? Y aparte está relacionado con la depreciación del dólar. Y que, bueno, pues puede que no ocurra la subida de tipo de interés que se esperaba ponerse. Bitcoin se beneficia del dividendo del dólar y de unas expectativas monetarias más favorables tras el NFP.
Al igual que las tecnológicas, una media expectativa de tipos mejora el entorno para activos sensibles a las condiciones de liquidez. El movimiento no constituye todavía un rally generalizado, pero confirma una mejora gradual de sentimiento y el IPC miércoles será pues, el catalizador. Y bueno, pues aquí tenemos el escenario central, pues tenemos dos fuerzas en tensión, ¿vale? Hay dos, lo que es ya viendo la visión general del mercado, podemos entender que tenemos dos fuerzas que están atacando y que están presionando. Lo primero es la política monetaria de la Reserva Federal y lo segundo es la situación en Hormuz, ¿vale? Em, que la fuerza uno, pues bueno, ahora mismo tenemos, los últimos datos son datos malos de Estados Unidos del empleo y esto apoya una Reserva Federal menos restrictiva y un dólar bajo 100, bonos a la baja y euros y bolsas a la alza, ¿vale? La segunda fuerza es la presión, que bueno, pues sigue ocurriendo en Hormuz y bueno, pues viendo la situación geopolítica lo que puede presionar al petróleo. Entonces, si el IPC del miércoles confirma moderación inflacionista, el mercado reforzará la expectativa de una Reserva Federal más dovish. Si sorprende al alza la combinación de menor empleo e inflación, resistente complicará considerablemente el escenario monetario, es decir, complicará bastante la vida a Kevin Woods. Entonces, esta semana, pues las claves a vigilar, pues hoy lunes y martes, pues la evolución del MUD y el precio del petróleo Brent, el miércoles el IPC en Estados Unidos, el jueves veremos cómo afecta este IPC el impacto de la Reserva Federal en dólar, bonos, oros y bolsas, y el jueves y viernes, pues bueno, pues veremos, claramente también tenemos que ver datos como IPP, ventas y consolidación de Wall Street, ventas minoristas, ¿vale? Entonces, bueno, veremos que realmente qué sucede y veremos que el miércoles marcaré igual que la semana pasada. Toda la semana está enfocada al NFP del viernes, esta semana estamos enfocados al IPC del miércoles. Conclusión, mercado laboral flojo, Hormuz con nuevas tensiones y el IPC el miércoles, ¿vale? Vamos a pasar a MetaTrader. Y aquí vamos a empezar con el gráfico del oro, que como hemos hablado es uno de los grandes beneficiados. Empezamos con oro por una razón muy sencilla, y es que no solamente hemos roto la tendencia bajista, que veníamos siguiendo de máximos históricos de comienzos de enero, perdón, más bien a finales de enero, sino que también cerramos la semana pasada por encima de la media de 200 roja que tenemos aquí señalada, y cerramos por encima, enfrentándonos al nivel de soporte y resistencia naranja que tenemos aquí señalado, ¿vale? Hoy, aunque cedemos ligeramente un poco de terreno, estamos en 4.330 puntos más o menos, eh, el sentimiento sigue siendo alcista. Tenemos cruce de cero de MACD, estocástico en sobrecompra, posible cruce de medias móviles y mientras mantengamos el nivel por encima de la media de 200, es normal que hoy tenemos una posible reducción de beneficios. Vemos que en pocos días hemos pasado de los 4.000 dólares por onza a los 4.400 y pico, ¿vale? Entonces es normal que estemos un poquito ahora mismo eh, recuperando parte de ese terreno, es decir, recogiendo beneficios, pero mientras nos mantengamos por encima de la media 200 o por encima de las medias móviles de tendencia bajista, el sentimiento sigue siendo alcista, porque estamos confirmando la ruptura, ¿vale? Bitcoin, por su parte, seguimos cotizando, como hablábamos la semana pasada, por encima del gráfico semanal. Seguimos teniendo resistencias de 70.000, ahora mismo es el nivel psicológico que tenemos de resistencia. Pero mientras sigamos cotizando por la parte superior de este rango rojo, ¿vale? De este movimiento lateral que tenemos aquí, ahora estamos cotizando en la parte media superior, sentimiento sigue siendo positivo, ¿vale? Cierto que mientras no superemos la resistencia que tenemos aquí, esta que tenemos opcional, 67.200 más o menos, y 70.000, pues no podemos hablar de un cambio de tendencia, ¿vale? Pero mientras sigamos cotizando por encima de ese rango superior, la parte superior del rango que estamos viendo, sentimiento será positivo en el corto plazo, ¿vale? Es cierto que tenemos una triple resistencia muy cercana, ¿vale? Vamos a verlo aquí. El nivel que hemos indicado es 17.200 y las medias móviles de 18 y 200 periodos, ¿vale? Entonces, ahora mismo tenemos tres resistencias muy cercanas y muy juntas entre ellas, y soportes tenemos la franja roja y el nivel de 60.000, ¿vale? Entonces, antes teníamos
más resistencias y cada vez vamos teniendo más soportes, ¿vale? Seguimos con esta divergencia en el MACD, en el gráfico semanal. Veremos si se cumple una divergencia o no, si somos capaces de superar ese nivel de resistencia, ¿vale? Pero mientras el dólar no se siga, por así decirlo, depreciando, se siga depreciando, se siga evitando, el Bitcoin, y al igual que el oro, podría ser beneficiado, ¿vale? El petróleo, tenemos el gráfico del petróleo. El petróleo, vemos como en la semana pasada mucha volatilidad, este es el gráfico semanal, vela roja con tanto mucha mecha alcista como mecha bajista y cuerpo pequeñito, ¿vale? Vemos como esta semana comenzamos con una subida, pues eso, ahora mismo subimos un 4%, ¿vale? Y estamos en $87, ¿vale? Esta mañana cuando me informan alrededor de 85, estamos en $87 por barril, ¿vale? Entonces, importante ver si somos capaces de recuperar los 90 o no, ¿vale? Porque esto, mientras el petróleo siga subiendo, la presión inflacionista para el futuro seguirá creciendo, ¿vale? El eurodólar, seguimos, vemos la zona del viernes, enfrentándonos a la media de 200 y al soporte, nivel de soporte y resistencia en naranja, ¿vale? Estamos haciendo posiblemente, aquí podríamos decir que es un doble suelo más o menos, y bueno, queremos romper al alza. Estamos en resistencias, ¿vale? Y el euro está otra vez cogiendo otra vez fuerza. Hoy es cierto que cedemos parte del terreno ganado el viernes, pero seguimos en la zona alta y seguimos peleando por esa resistencia. Ya se ha producido el cruce de medias alcista, el MACD, sentido de también creciendo tras el cruce alcista, y el estocástico en sobrecompra. Tenemos tres señales e indicadores de posible tendencia alcista, pero estamos en resistencias. Entonces, mientras no rompamos este nivel de resistencia, no podemos esperar que haya, por así decirlo, un fuerte impulso. Pero sí que es cierto que si lo rompemos, es muy probable que no encontremos resistencia hasta el siguiente nivel que tenemos aquí marcado en torno a 1,16, ¿vale? Entonces, estamos en un momento crítico. El dólar yen sigue peleando por intentar entrar dentro del canal alcista que he venido siguiendo durante muchísimo tiempo, ¿vale? El dólar vuelve hoy a recuperarse ligeramente tras el movimiento de la semana pasada de conjunto entre Estados Unidos y Japón para intentar fortalecer un poco, recuperar un poco el yen. Nos hemos apoyado, obviamente, la media 200 ha actuado como un soporte importantísimo. De hecho, vemos que no ha sido capaz de romperlo y estamos peleando por entrar en el canal. Sí que es cierto que ya se ha producido un cruce de medias bajista aquí y el MACD ya ha hecho como un pico. Sigue en terreno negativo bastante por debajo, es decir, los bajistas siguen teniendo el control del mercado, pero ya parece ser que ha hecho un pico aquí y que se podría girar, porque el estocástico ya se empieza a girar. Veremos qué es lo que sucede, porque si somos capaces de entrar dentro del canal y mantener otra vez, cotizar por dentro del canal, aunque sea por la banda inferior, pero el dentro del canal. Por último, vamos a ver los índices americanos. Standard Poor's, máximos históricos prácticamente. Se vio, obviamente, la vela del viernes, tenemos esta vela verde, ¿vale? Favorecido, como hemos hablado ya, tanto el Standard Poor's, el Nasdaq, como el Dow Jones por el dato de NFP de Estados Unidos, que baja las expectativas de tipo de interés. Es cierto que el Nasdaq todavía no es capaz de romper esta resistencia ni de tendencia bajista, ¿vale? Pero seguimos cotizando ya por uno, dos, tres, casi 4 días consecutivos ahí peleando, ¿vale? La última semana hemos estado una, dos, tres y cuatro intentos en la última semana. Si rompemos al alza, prácticamente no hay resistencias para buscar los máximos históricos anteriores, ¿vale? Y por último, el Dow Jones. En el Dow Jones tenemos aquí el gráfico del índice industrial americano, el cual, como comentábamos la semana pasada, la tendencia sigue siendo alcista, cotizamos dentro del canal, mientras cotizamos dentro del canal no se esperan cambios. Es normal que tengamos una corrección, hemos pasado de la zona baja a la zona alta del canal y bueno, pues seguimos cotizando. Mientras no perdamos la línea inferior del canal, la línea de tendencia, el sentimiento sigue siendo alcista, ¿vale? De hecho, ya este Fibonacci podemos poder lanzarlo hasta aquí y vemos cómo, bueno, pues ese banda inferior del canal sería el primer soporte junto con la media móvil 200 y luego 23,6 Fibonacci, ¿vale? Entonces vemos ahí que la tendencia sigue siendo alcista y no hay por el momento riesgo de que pueda cambiar en el Dow Jones. Ahora mismo 54.000 puntos, ¿vale?
Esto es todo por hoy. Gracias por asistir a este webinar. Os recuerdo que tendremos más el miércoles y el viernes. Un saludo y buenas tardes.